En un mundo obsesionado con la imagen, la fama y la fortuna, a veces la realidad se esconde detrás de una fachada de perfección. Esta es la historia de Lucy Liu, una joven canadiense apodada como la Kardashian asiática, cuya vida aparentemente idílica dio un giro radical al verse implicada en un brutal crimen que conmocionó a todo un país. Este caso nos recuerda que las apariencias pueden engañar, especialmente cuando el amor, el dinero y la supervivencia están en juego. Antes de empezar, me gustaría comentarles que este video puede ser consumido en formato de podcast por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen algo. Además, también de fondo van a estar escuchando, como verán, el sonido del fuego de la chimenea y otros sonidos relajantes. Así que ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Imagina una pequeña cafetería en Ontario, Canadá. Ese tipo de lugar en donde te detienes por un rato para comer un trozo de pastel y tomar una buena taza de café. Un ambiente bastante tranquilo en general. Pero es justamente en ese entorno tan pacífico en donde comienza esta historia. Un día del año 2021, la gerente de esta cafetería encontró una bolsa de plástico negra que se encontraba tirada en un bote de basura dentro del baño. No parecía la gran cosa al principio, pero lo que la gerente encontró dentro de dicha bolsa la dejó completamente helada. Habían balas, ropa ensangrentada, un cargador de teléfono, llaves de un auto y una peluca de pelo largo rubia. Fue esta peluca la que se convertiría más adelante en una pieza clave dentro de la investigación de este caso. Lucy Liu era una joven canadiense de 25 años que se hizo conocida como la Kardashian asiática debido a su presencia en las redes sociales y a su estilo de vida aparentemente glamuroso. Proveniente de una familia adinerada e influyente en Toronto, Canadá, Lucy era una de 3 trillizas. Y su madre, Winnie Lee, era una figura poderosa en el sector financiero canadiense, con conexiones de alto perfil, incluyendo al primer ministro. Lucy se presentaba en las redes sociales como una influencer, posando siempre con sus hermanas en Instagram y en TikTok. Sin embargo, había un gran contraste entre su imagen pública y la realidad de su vida. Lucy se presentaba como una chica exitosa graduada en Harvard, pero en realidad ella aún asistía al programa de extensión de Harvard. Esta era una diferencia apenas sutil, pero empezaba a sugerir una posible cierta necesidad que tenía ella de recibir siempre la validación de los otros. Por otro lado, la joven también tenía un cierto pasado complicado con respecto a la relación con su madre. Pues Winnie Lee, la madre de Lucy, era conocida como una madre tigre, alguien que exigía y priorizaba el éxito académico y profesional de sus hijos por encima de todo. La infancia de Lucy estuvo marcada por la presión de tener que lograrlo todo. Las cenas familiares no eran simplemente momentos de convivencia, sino más bien reuniones de negocio llenas de críticas y evaluaciones de desempeño. Definitivamente ese tipo de ambiente tan intenso termina moldeando la visión que tiene una persona sobre el mundo. También moldea sus mecanismos para lidiar con las dificultades y la forma en la que toma decisiones. Posiblemente Lucy sentía constantemente la necesidad de complacer a su madre para poder cumplir con esas expectativas tan altas. Este caso nos hace pensar un poco sobre justamente las expectativas y hasta dónde pueden llegar las personas con tal de cumplirlas, o tal vez con tal de rebelarse en contra de ellas. Por otro lado, en esta historia tenemos a Oliver Carafa. Él era un joven con un carisma especial, pero también tenía un pasado lleno de señales de alerta. Había recibido una condena por conducir bajo los efectos del alcohol. También cargos por homicidio involuntario, ya que él había matado a una persona literalmente mientras manejaba en estado de ebriedad. Y además tenía un cierto historial de estar constantemente involucrado
en este tipo de esquemas piramidales en donde les prometen a las personas hacerse ricas rápidamente. No parecía ser, como ustedes podrán ver, una persona demasiado confiable. Y menos si lo comparamos con Lucy, pues ella venía de un mundo estructurado y exitoso, mientras que Oliver vivía en el caos y al borde de la ilegalidad. A pesar de estas diferencias, cuando los dos se conocieron, se gustaron y no tardaron en empezar una relación. Esta pareja no era solo un ejemplo de los opuestos se atraen. Eran una especie de colisión de dos mundos completamente diferentes. A simple vista uno se podría dar cuenta de que esa relación iba a convertirse en algo volátil, y lo terminó siendo. Cuando ya llevaban un tiempo juntos, decidieron que querían irse a Europa. Pero la pandemia por el COVID-19 había provocado el cierre de varios países de ese continente. Oliver tenía doble ciudadanía, eslovaca y canadiense, por lo tanto él podía ingresar sin problemas a Europa. Pero Lucy solo tenía la ciudadanía canadiense. La única opción que tenía ella de acompañar a Oliver era que estuvieran casados. Así fue como Lucy Liu y Oliver se casaron virtualmente a través de una llamada de Zoom en el año 2020. Esta historia hasta el momento pareciera ser una especie de trama de una telenovela, en donde la chica millonaria se enamora del chico peligroso y forman una historia de amor. Pero la relación de estos dos estaba lejos de ser amorosa. Al parecer, el vínculo que tenía Oliver con Lucy era bastante complejo y tóxico. Al parecer, Lucy solía como minimizar o justificar diferentes acciones cuestionables que tenía Oliver, incluso cuando éstas rozaban la ilegalidad. Era como que ella normalizaba ciertos comportamientos que en la sociedad se consideran poco éticos. Típicas acciones y comportamientos que tendría una persona que toda su vida estuvo involucrado en situaciones ilegales. Su relación era un claro ejemplo de cómo el amor pueden cegarte ante las señales de advertencia, o incluso llevarte a hacer cosas que quizás de otra manera nunca habrías hecho. Además, en esta historia tenemos a Tyler Pratt y a Jordan Romero, una joven pareja que intentaba construir una vida mejor. Tyler había sido durante mucho tiempo un traficante de cocaína, pero estaba intentando dejar atrás su pasado y crear un futuro ahora estable con Jordan, quien se encontraba embarazada de él en ese momento. Oliver un día se presentó como un emprendedor visionario ante Tyler, prometiéndole que con él podría generar negocios lucrativos que le permitirían asegurar el futuro que tanto deseaba. Para reforzar su fachada de éxito y confianza, Oliver se valió de su pareja Lucy Lee, quien era, como les comenté, una joven muy atractiva y aparentemente sofisticada. Juntos crearon una imagen de una pareja súper adinerada, que eran parte de un círculo exclusivo de emprendedores exitosos. Oliver le presentó entonces a Tyler y a Jordan una oportunidad irresistible. Les dijo que invirtieran en suministros médicos, un negocio que en ese momento se encontraba supuestamente en auge. Para afianzar esta confianza, Lucy Liu, aprovechando las conexiones de su madre en el sector financiero, le prometió a la pareja una póliza de seguro falsa por $1.5 millones. Tyler y Jordan, cegados por la confianza y la ambición, decidieron invertir una gran suma de dinero en el proyecto, sin ni siquiera sospechar que estaban cayendo en las garras de unos estafadores. Una vez que Oliver y Lucy obtuvieron el dinero, desaparecieron con él, dejando a Tyler y a Jordan solos en la ruina y con el corazón totalmente roto. La estafa de Oliver en contra de Tyler y de Jordan no solo se limitó al robo del dinero, fue una traición a la confianza, una manipulación de sus esperanzas y de sus sueños. Oliver se aprovechó de la vulnerabilidad de Tyler en ese momento, creándole un mundo de falsas promesas. Y esto es algo que sucede muchísimo también hoy en día. El internet está inundado de personas prometiendo dinero rápido y fácil y dirigiéndose justamente a personas que quizás se encuentran en situaciones complicadas a nivel económico, posiblemente situaciones desesperantes. Y es así como básicamente terminan haciendo lo mismo, aprovechándose de la vulnerabilidad de la gente, que
en situaciones de desesperación posiblemente tomen decisiones sin pensarlas bien. Es algo totalmente repulsivo y asqueroso, pero sucede muchísimo hoy en día y por eso hay que estar siempre atentos y tener muchísimo cuidado sobre en dónde ponemos nuestro dinero. Pero regresando a la historia, Oliver junto con Lou empezaron a pensar que quizás Tyler y Jordan podrían denunciarlos por la estafa, básicamente. Así que Oliver comenzó a idear un plan para deshacerse de ellos antes de que pudieran hacerlo. El día 28 de febrero del año 2021, prometiéndoles una reunión de negocios, Oliver y Lou citaron a Tyler y a Jordan en un almacén en Stony Creek. Esta reunión era claramente una trampa, una emboscada básicamente, un intento de aislar a Tyler y a Jordan. Aquella noche, cuando los cuatro se encontraron, Oliver, armado, disparó a sangre fría en contra de Tyler, arrebatándole la vida en un instante. Jordan, quien recordemos estaba embarazada para ese momento de 13 semanas, también recibió de inmediato un disparo en el corazón. Después de disparar, Oliver y Lucy huyeron del almacén. ¿Y a dónde creen ustedes que decidieron ir? A Europa, claramente. Porque acordémonos que ellos se habían casado con el objetivo de irse hasta Europa. Y a todo ese dinero que habían obtenido gracias a la estafa planeaban justamente utilizarlo en ese viaje. Su escape fue meticuloso. Utilizaron una combinación de taxis, trenes y vuelos internacionales para despistar a las autoridades. Primero se dirigieron a Toronto, luego a Montreal y finalmente abordaron un vuelo a Alemania. Con la ayuda del padre de Oliver en Eslovaquia y una supuesta red de contactos en la policía europea, lograron obtener documentos falsos y transporte, pudiendo así moverse sigilosamente entre los países europeos. Su escondite final fue en Budapest, Hungría, donde creyeron haber encontrado un refugio seguro. Oliver, con el pasado delictivo que tenía, sabía muy bien cómo manejarse en ese mundo, ¿no? De escondite en escondite con documentos falsos. Pero Lucy estaba viviendo una realidad completamente ajena a la vida cómoda que antes tenía. La joven que antes solía publicar fotos glamurosas de sus viajes en Instagram, ahora usaba teléfonos desechables y documentos falsos para mantenerse oculta de la ley. Mientras tanto, en Canadá, una pareja llamó a la policía para denunciar un crimen sucedido en un almacén en Stony Creek. Comentaron que una persona había muerto, pero que otra estaba con vida, aunque gravemente herida. Esta persona, como quizás estarán suponiendo, era Jordan. Sí, ella había sobrevivido a ese disparo al corazón, aunque lamentablemente sí había perdido a su bebé. Pero, ¿qué había sucedido realmente? ¿Cómo había logrado sobrevivir? Resultó ser que aquella noche, después de recibir el tiro en el corazón, gravemente herida, Jordan logró arrastrarse por el estacionamiento del almacén, pidiendo ayuda a gritos. Oliver y Lucy, tras escuchar ruidos, volvieron a la escena del crimen y empezaron a discutir ahí si debían asegurarse de que Jordan estuviera muerta. Jordan, tras escuchar esto, claramente se hizo la muerta. Pero imagínense el horror de escuchar cómo tus atacantes están discutiendo si asegurarse si sigues con vida o no. Y vos estar ahí aferrándote a la vida fingiendo que estás muerto. Afortunadamente, Oliver y Lucy se fueron sin revisar a Jordan. Una hora después, una pareja que pasaba por el lugar la encontró y llamó a emergencias, salvándole así la vida. Jordan lo primero que hizo fue denunciar a sus atacantes y a los que eran también los asesinos de su esposo. Las autoridades canadienses, luego de recibir el aviso, trabajando con Interpol, empezaron a rastrear cada uno de los movimientos de Oliver y Lucy para hallarlos. Pero como les conté, ellos se habían escapado y se habían escondido muy bien. Pasaron 4 meses sin que las autoridades pudieran dar con el paradero de la pareja. Hasta que un día, Lucy cometió un error. Tal vez fue un momento de ingenuidad, o quizás un destello de esperanza de que las cosas pudieran volver a la normalidad para ella. Sea cual fuese el motivo, Lucy terminó solicitando un pasaporte canadiense, quizás también pensando que ya había pasado suficiente tiempo
y que la orden de arresto habría desaparecido. Y este fue un grave error, pues las autoridades canadienses estaban justamente esperando eso, que hubiera algún error. Gracias a que Lucy llamó básicamente a la embajada de Canadá y pidió documentos, las autoridades pudieron rastrearla y así descubrir que se encontraba en Hungría. Un día de mayo del año 2021, confiada, Lucy salió de su escondite para ir a una iglesia en Budapest. Allí fue detenida por las autoridades húngaras. Oliver también fue arrestado en Budapest. Lucy fue de inmediato extraditada a Canadá, en donde enfrentó cargos por homicidio en primer grado e intento de asesinato. Pero Oliver, por su parte, luchó contra la extradición durante 8 meses, argumentando que su vida y su derecho a un juicio justo no estarían garantizados en Canadá. Finalmente, en marzo de 2022 ya no pudo batallar más y terminó siendo extraditado. Los padres de Lucy, poderosos e influyentes, con su reputación en juego, tuvieron que decidir entre apoyar a su hija e intentar convencer a todo el mundo de que era inocente, o aceptar la verdad e intentar manejar un poco los daños. Este era un caso clásico de una reputación familiar que se encuentra en juego. Fue una decisión difícil para los padres, pero finalmente terminaron optando por el pragmatismo, animando a Lucy a hablar, a que dijera la verdad y colaborara con las autoridades, esperando que así quizás obtuviera clemencia. Pero, ¿qué terminó haciendo Lucy? ¿Decidió admitir el crimen o no? Bueno, ella dio un relato, pero bastante confuso, lleno de inconsistencias y cambios en las historias. Inicialmente, Lucy afirmó que ella no tenía ni idea de por qué estaban en el almacén la noche de los hechos, y que algún extraño fue quien disparó. Una historia bastante extraña y difícil de creer. Pero esta es una especie de táctica de defensa clásica. Crear dudas, echarle la culpa a otro y básicamente esperar a ver si funciona. Pero a medida que avanzaba la investigación, comenzaron a salir más pruebas y la historia de Lucy empezó a desmoronarse. Se encontraron mensajes entre Oliver y Lucy que revelaban un plan de un crimen premeditado. En uno de esos mensajes, Oliver decía: "Espero que esos tengan el dinero". Una frase escalofriante que sugería un plan para robarle a Tyler y a Jordan. Por otro lado, se descubrió que semanas antes del crimen, Oliver había intentado vender el auto de Jordan sin su permiso. La fiscalía argumentó que este acto demostraba su intención de eliminarla a ella, ya que solo se puede vender un auto sin consentimiento del propietario si ese no está presente para reclamarlo. El testimonio de Jordan, la superviviente del ataque, fue crucial para desmentir la versión de Lucy. Jordan afirmó que le había visto claramente a Lucy al lado de Oliver cuando él disparó, destruyendo de esta forma completamente la historia de Lucy, en la cual ella decía que un extraño había disparado y que ella no tenía ni idea de por qué estaba en el lugar. Acorralada por las pruebas, finalmente Lucy admitió que Oliver fue quien disparó, pero insistió en que ella no sabía que él en verdad iba a hacerlo. Intentó pintar a Oliver como una persona volátil y controladora. Ella quiso plantear esta imagen de ser la chica manipulada y que en verdad no era responsable de lo que había pasado. Una estrategia bastante común en este tipo de casos. Desviar la culpa y hacer que un compañero sea el cerebro detrás del plan, mientras que el otro se presenta como una víctima indefensa. Pero la fiscalía no le creyó para nada esto. Argumentaban que las acciones de Lucy, tanto antes como después del crimen, apuntaban a su participación activa en el mismo. Los fiscales querían demostrar que ella no había sido una simple espectadora ingenua, sino una participante activa en este plan frío y calculador. Fue justamente en esto en donde se centró el juicio más que nada, en cuál había sido el papel exacto de Lucy en el crimen. Había sido la mente maestra, había sido una cómplice aterrada, algo intermedio. El jurado tenía la tarea de decidir cuál había sido la verdad. Y la fiscalía, para intentar probar su teoría de que Lucy había participado activamente en el crimen, decidió presentar nueva evidencia. ¿Se acuerdan de la peluca rubia de pelo largo que fue encontrada en la tienda de café? Las grabaciones de unas cámaras de seguridad mostraron a una mujer rubia saliendo del edificio de Lucy y Oliver justo en el momento del tiroteo.
La fiscalía argumentó que esa mujer era Lucy utilizando esa peluca, intentando disfrazarse. Lucy, para explicar esto, intentó decir que esa peluca era para una publicación en Instagram. Pero después cambió de idea y dijo que en realidad era para tener un momento de intimidad y hacer una especie de juego con Oliver. Ninguna de estas versiones logró convencer al jurado. Además, se descubrió que Lucy le había dado a Tyler un cheque por $1 millón desde la cuenta de su madre, alegando que ésta no lo notaría porque era demasiado rica. Este cheque justamente se habría utilizado para intentar ganarse más la confianza de Jordan y de Tyler. Era más que nada para endulzarlos un poco más y que les dieran el dinero. La defensa de Lucy, por su parte, no se quedó atrás. Intentó desacreditar a Jordan, sacando a luz su pasado relacionado con las drogas, tratando de hacer ver a esta testigo y víctima como poco confiable, una táctica común también en este tipo de casos. Jordan, como respuesta a esto, fue poderosa. Admitió tener un pasado vinculado con las drogas, pero insistió en que tanto ella como Tyler estaban cambiando sus vidas. Además, dijo que ella iba a hacer todo lo posible por conseguir justicia, y no solo para ella misma por el evento traumático que había vivido, sino también por la muerte de su esposo y de igual manera de su hijo, porque acordémonos que Jordan se encontraba embarazada al momento del tiroteo. El jurado notó que Jordan era muy genuina en lo que decía. Veían a una mujer que había vivido un infierno y que estaba muy decidida a hacer que sus atacantes pagaran por sus actos. Así que digamos que la estrategia de la defensa de intentar hacer ver mal a Jordan le salió súper mal. En lugar de colaborar para su lado, posiblemente hizo que incluso el testimonio de Jordan se viera más impactante. Así que después de todas estas pruebas y testimonios, ¿qué terminó decidiendo el jurado? Tras varias semanas de deliberación, finalmente dieron su veredicto. Lucy y Oliver fueron encontrados culpables de asesinato en primer grado y de intento de asesinato. Ambos recibieron sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Se hizo justicia, aunque claramente nada va a traer de vuelta ni a Tyler ni al hijo de Jordan. Y si bien el caso se cerró, aún deja algunas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿de verdad Lucy amaba a Oliver o solo le atraía el peligro? ¿Era ella al final quien tomaba las decisiones o era quien estaba siendo manipulada por Oliver? Quizás nunca se sepa totalmente la verdad de esta historia. Este caso nos muestra sobre todo lo complicadas que son las personas. La línea entre el amor y la manipulación, como la ambición y la codicia, pueden llevar a cosas espantosas. Y también te deja pensando, ¿qué hubiera pasado si Jordan no hubiera sobrevivido? Si no hubiera luchado en verdad por vivir y por pedir ayuda aquella noche. ¿Se habría hecho justicia o Lucy y Oliver se habrían salido con la suya? Esto nos demuestra lo importante que es, ¿no?, el testimonio directo de una víctima y cómo en verdad puede cambiarlo todo. Espero les haya resultado de interés esta historia. Coméntenme qué opinan en general en los comentarios. Y antes de irme, por mi parte les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal, y ellos son Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echeverría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por siempre apoyar este proyecto. En pantalla les van a estar apareciendo todas las cosas que siempre les aparecen. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Un beso a todos los que están por ahí. Muchas gracias por verme y yo los veo la próxima.